y por ti yo viviré. En Portillos de Going Gone by cantaban Vix. en la huerta de la flor, y yacillos te abrazaban nuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos, hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo en Sion. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, aquí estoy. Como sabes, vamos a ver, Liliana no pudo estar con nosotros hoy, ma aquí estoy para ayudar y moderar el programa. Tenemos un programa muy hermoso para todos vosotros hoy. Vos gracias muy mucho por estar aquí con nosotros esta tarde. Liliana y Marcelo, en facto, están participando en el Diesen Simposio Internacional de Estudios Sefardíes en Buenos Aires. Esa es la razón por la cual no pueden participar hoy. Y malorosamente nuestro amigo Jake Kojenak, que va a estar con nosotros, no puede estar hoy por cuestiones diferentes. Ama, tenemos un programa muy lleno y vamos a hablar de nuestros amigos y toda la hermosura que se hace en el sur de Florida. Voy a empezar como siempre, con los haberes de este programa, entre otros, con una presentación que aprontó Liliana. Puedes creer que ya estamos en el programa 235. Increíble. Aquí estamos y con todas nuestras organizaciones. Hoy represento los Shadarim, nuestro grupo internacional de delegados y voluntarios activistas de la lengua judía española. Encina, es un placer estar aquí y representando este grupo. Soy Brian Kirshen, conozco a muchos de vosotros, ma un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Vamos a hablar de lo que viene una semana. Antes de hacer esto, o esta semana, antes de hacer esto, quiero daros a ver de nuestro programa de la semana venidera. El 31 de agosto, el profesor de Benar va a ser el Balabay y hablar con su musafira Rosa Altaraz Habib sobre las escuelas judías de Estambul. Va a ser muy interesante. Espero que puedas estar con nosotros también. Y para recibir saberes de los encuentros del HAD, entre otras actividades del Centro Cultural Separado, Liliana nos da su número de WhatsApp si queréis apuntarlo, o si tenéis demandas o queréis topar algo, también es posible topar los detalles en este atadillo o por mail también. Para ver este programa, entre otros, puedes visitar la página de YouTube para muchos haberes y también programas diferentes del pasado. Todo enregistrado, como sabes, como esto. Filmos, documentarios, seguro música en judeo español, entre otras lenguas también. Y si queréis dar vuestro ayuda, muchos de vosotros ya lo hacéis,
a Filú estar aquí con vosotros. Esto nos da mucha alegría y ayuda. Ma puedes topar más detalles en separar.com raya encontros y también dando un me place a la canal de Separad también es posible. Bueno, y aquí estamos y vamos a hablar con nuestro querido amigo Robert o Bob Altavez. Y tenemos hoy una visita, sin tener menester de salir de nuestras casas, una visita al sur de Florida, una visita de la Federación Sefaradí de Palm Beach. Y con esto quiero invitar a Bob a estar aquí con nosotros. Bob, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. ¿Y tú? ¿Y cómo todas en el Zoom? Sí, aquí estamos con muchos amigos. Yo voy a controlar el Zoom, sé que hay gente llegando a vagar. Y gracias muy mucho los comentarios en el chat. Zamir también está con nosotros, como la semana pasada. Saludos, Zamir, que nos va a meldar, o ayudar un poco más tarde a meldar los anuncios, javeres y saludes, ¿sí? A la fin del Sí. programa. Excelente. Muy bien. Em, Vamos a ver cuánto podemos hacer en esta hora, porque yo conozco a Bob por muchos años, me parece, porque a mí me place también visitar y viajar, no como un pájaro de la nieve, como un snowbird, como se dice, mas viajar a Florida es muy hermoso. Vamos a hablar de Florida y también Nueva York un poco. Em, y Bob lo conozco también porque tomó muchas clases con mí y también es maestro. Ma antes de hacer y hablar de todo esto, y la hermosura que se hace en la Federación Sefaradí del Condado de Palm Beach, Bob, contanos un poco de ti y de tus raíces sefaradís. Nací y me engrandecí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y moro hoy en Yorktown Heights, en el estado de Nueva York. Durante el invierno vivo en Florida y soy un javer de la Federación Sefaradí del Condado de Palm Beach. Mis nonos, los genitores de mi padre y de mi madre, nacieron en Turquía, en las ciudades de Izmir y de Tekirdağ y Edirne y Kirkisle, también llamada Sarante Iglesia en griego. Eh, La familia de mi mujer, Marcia, es de Chanacalé. Las alcunias de la familia son Altabet, Magrizo, Gabay y Levi. Mi lengua maternal es inglés. Mis nonos y mis genitores y mi suegra hablaban ladino y también inglés, turco, griego, francés, italiano y catalán. Ah, la madre de mi padre, Elisa Magrizo, habló y escribió hebreo. Ella utilizó hebreo como secretaria de su padre como negociante en Sofía y en Palestina con los Ashkenazim que mercaron contratos por las frutas de Turquía y de Palestina, como es Etrogim de Palestina por Rusia. Uh, Se reunieron con los Elohim, llamada Etrogers en Yiddish, en el mercado de Sofía. Ujú. Muy bien. Así nada, Bob, en tu familia es una familia multilingüe como muchos sefaradís, ¿no? Hablaban muchas lenguas, como es muy común entre muchos. Sí, especialmente la madre de mi mujer, ah, ah, que hablaban también Yiddish. Um, La suegra. Más sí.
Muy bien, y también Yiddish. Qué hermoso. Y, ujú. Um, el PowerPoint. Sí, sí, sí. Voy a partillar ahora la presentación para que podamos ver un poco las caras y las fachas de estas personas, ¿sí? Muy bien. Bob aprontó una presentación muy hermosa con muchas fotos y la primera que se topa aquí, ¿no? Es del, lo que escribiste es la casa sefaradí para viejos o el asilo para los aislados sefaradís, Sephardic House, como decimos en inglés, ¿sí? Y aquí estaba en Brooklyn. Ujú. Um, es mi nona Marie Levi Gabay bailando. Bailando. Ah, ella ama bailando todos. Bailar Ah, es muy importante, ¿no? Para la salud, ¿sí? sí. Vamos a Ah, hablar de la música un poco más tarde, ma para los que se topan en el público, quiero que me ayuden que me ayudes a pensar un poco en adivinar ah, la cantica en cuestión. Mary Levy Gabay está bailando. ¿A qué cantica? No sabemos, ma vamos a pensar, porque un poco más tarde bien. vamos a hablar de El- la música. um, ah, su música favorita para bailar música de Turquía, Oglan Oglan. Ah, ujú. Muy bien. Y yo tengo uh, el recuerdo en 78 RPM. En la placa, sí, muy bien. Muy bien. Vamos al foto número dos. Sí. Sí. ¿Quién se topa aquí? Ah, esta es mi gran mamá Mary con sus cuatro hijas. Mi mamá Esther es la segunda. Ay, perdón, no sé Ah, por qué siempre. ¿Ella? ¿Sí? sí, Ujú. Segunda, muy bien. Aquí, de la Siedra. Muy bien. Ujú. el próximo. Ah, mis nonos David Altabet y Elisa Magrizo, cerca 1900 y 14 en sus bodas. Muy bien, muy hermoso. Magrizo, otro. Altabed y Magrizo. Alcuñas muy sefaradís, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, aquí Elisa Magrizo con su hermana Fortunés. Ah, interesante. Su nombre era Fortunés, con las Fortunés. Sé que hay Fortuné, Fortuna, Fortunés. Ujú. Muy bien. La familia Gabay ah, ah, en color 1900 y 61 y en Preto y Blanco ah, ah, 2000 y 16. Sech. Ujú. Muy bien. Qué hermoso también tener estas fotos, estos souvenirs, ¿no? En color o también en preto y blanco, ¿no? Si se dice blanco y preto, preto y blanco. Muy bien. Toda la familia, toda la mispaja, ¿sí? Qué hermoso. Ah, la familia Altabet en 2016 ah, ah, en mi casa en Yorktown Heights. Ujú. Ya vimos. Esta es Fiesta Mundial de Hanukkah en Zoom. Casi 50 ecranes
con mucha familia de varios estados de los Estados Unidos, también de Israel, de Turquía, Francia, Portugal y Brasil. Muy bien, qué hermoso. Cam- También es un poco cómico ver en nuestro Zoom una foto del ecrán de otro Zoom, porque ahora en mi medio estoy viendo muchos ecranes y no sé qué ecrán es el verdadero. Ma en todo caso, muy bien, el poder de Zoom. ¿Seguimos a la foto número 8? ¿Sí? Sedaka en honor de mi boda de la Keilah de Izmir ah, en 1972. Ujú. En Izmir, qué hermoso, qué bien. En el Cal de Izmirli, muy bien. Em, y creo que tenemos una foto más por ahora, ¿sí? ¿O es solo más tarde? Ah, mis instrumentos musicales, clarinet, canún y oud, los sentí por primera vez en el Club Sefaradí del Bronx, que estaba encima del Teatro Luxor en la calle um, 170. Muy bien, y ya hablamos un poco sobre, ya hablamos un poco sobre, perdón, el Bronx en el programa pasado. Muy bien. Bob, ¿y tú nos ibas a decir un poco sobre las lenguas que hablas tú, sí? Repete. Ah, que tú ibas a decir un poco sobre tu francés y hebreo, ¿sí? Sí, ya, yo hablo francés y un poco de hebreo. Um, Toda la familia, incluidos mis tíos y mis primos, saben los verbos en ladino por las comidas y toda la familia guisa y hornea platos sefaradís. Incluso tenemos un libro de recetas de mi nona, Marie Gabay. Ujú, En mi chiques, nosotros íbamos a dos kehilot sefaradit, la Sharei Rachamim en el Bronx y el centro sefaradí del Bronx. También íbamos al club sefaradí que estaba encima del Teatro Luxor en la calle 170. Aquí escucha por primera vez los instrumentos sefaradí, el clarinet, el canún y el oud. ujú. Ah, Toca bien el clarinet, toca comme ci, comme ça, le oud y le canon. Sí, sabes tener muchos instrumentos, mucho talento, mucho marfet. Qué hermoso. Qué Ah, chévere. en los Moadim de Pesach y Rosh Hashanah y las frutas, toda la familia con mis hijos y mis nietos cantamos las canticas en ladina. Ah, También mi ambeci y escribir en soletreo de mi nonastro Marco Benjoya. Ujú, Estudio liturgia sefaradí con el rabino Abraham Ben Chaim de Marruecos, de la Keilah Sharei Rachamim. muy bien. Así ahora te conocemos un poco mejor de tu familia, de la historia de tu familia, raíces sefaradíes también. Em, Bob, decides que, bueno, naciste, te engrandeciste en Nueva York. Nacido en Nueva York, ¿cuántos años llevas en Florida? Bueno, es la primera parte. Y después te quiero demandar cuándo y cómo te asaventaste o descubriste de la Federación Sefaradí de Palm Beach. Empecimos a pasar el invierno en Florida en 2015.
la Federación Sefaradí topimos en 2017 por de la recomendación de nuestra amiga Sultana Susi Sonsolo y una llamada por teléfono de Miriam Behar, está en Ganeden. En Supito me demandaron que me juntara al comité de los directores. Ujú. Muy bien, es un labor muy importante que haces y que hacéis vosotros. Allora, para nosotros, la Federación Sefaradí de Palm Beach, que también es una de las organizaciones principales de este programa de los encuentros de Arjal, no es ajena a nuestro público, sobre todo gracias a los esfuerzos de nuestro amigo Jake Kohenak. Ma si hay gente con nosotros que no conoce el grupo, Bob, contamos un poco sobre la federación. La Federación Sefaradí de Palm Beach fue fundada en 1992. Su misión es preservar adelantar la cultura sefaradí y la lengua ladina. Además de ofrecer actividades educativas y sociales. Nuestras actividades típicas incluyen Viva Ladino, visitas de Al-Had en casa, una Havrutá cada mes con el rabino Nissim El Nekave, filmos y actividades de Día del Ladino. Este año habrá un concierto de Lily Henley y el segundo día karaoke y canticas en ladino. Muy bien. Y estos son saberes nuevos, ¿no? Sobre el programa este año, sí, con Lily y con el programa de karaoke. Muy bien, saberes buenos. Em, ya vimos un poco también la página antes, ma es impresionante ver el crear de programas y actividades que hacéis vosotros. Muchos que tengo visto y yo durante mis visitas ante vosotros. Echar la Sean, Viva Ladino, visitas en casa, Día de Ladino. Y como dijiste, karaoke en ladino. ¿Sabías vosotros en el público que hay karaoke en ladino? Bob, vamos a hablar un poco más de esto un poco más tarde, ma Bob, ¿cuál es el punto de cada actividad que haces vosotros? El Shalashon era nuestra reunión cada mes de charlar en ladino. Desafortunadamente, ya no cantamos con sus suficientes hablantes nativos de ladino para mantenerla. Intentamos realizar presentaciones cada mes en ladino con Jake Kohenak como Balabai, ama como los números disminuirán, especialmente durante la COVID. Lo abandonamos. Viva Ladino es nuestro programa para enseñar ladino originalmente una vez al mes, solo en el invierno. Ahora, por los 2 años del cabo, cada semana durante el año entero. Las visitas en casa se hacen en las casas de los miembros. Cada una es diferente. Hablas literarias, sesiones de manualidades y artes, baile oriental, karaoke en ladino y mucho más. Cada mes el rabino Nissim da muestra Havrutá. Los temas pueden ser la parashá de la Torá, un moed, o la historia judía, o haveres de hoy día.
cada tema genera mucho movimiento. Ujú. Mucho que hacer, mucho que hacer vosotros. Qué hermoso. Em, y seguro también conocemos muy bueno al rabino, al Jajam que mencionaste, el rabino Nissim el Nikabe, que ahora está de vosotros, ¿sí? Antes estaba en Nueva York y ahora, si no me erro, mora y labora en Florida, el Nissim el Nikabe. Em, ¿Y cómo es que tú te hiciste maestro con Diane Mortensen, que también está con nosotros? Vamos a saludarla. Buenas tardes, Diane. Em, Bob, contamos, queremos saber, vamos a trocar esto. Bob, queremos saber cómo te hiciste maestro de uno de estos grupos. Viva Ladino, ¿sí? Sí. Cuando empezó COVID, la pandemia, tuvimos que ofrecer nuestros programas por Zoom y nos mancaban manaderos. Mi ladino no es tan bueno como y llevo mis habilidades de Zoom y puedo topar manaderos en Internet. Diane era maestro de francés y de inglés como segunda lengua y a ella le place empezar lenguas. Entre los dos planeamos las lecciones. Muy bien. Eso es importante, ¿no? Lo que haces y lo que haces vosotros dos, porque muchas veces colaborar es lo más importante, ¿no? Usar lo que sabes tú, lo que sabe ella, lo que sabe el grupo para fraguar, crear algo hermoso y también muy importante. Esto es, y es lo que haces vosotros. Em, Quiero demandarte ahora si tienes visto diferencias en el grupo durante los cabos 6 años, es decir, antes de la pandemia y durante la pandemia, y puede ser después de ella. Vive Ladino continúa con elevos que son muy activos. Siempre se empieza con la enseñanza entre pares de elevos o, mejor dicho, felicitadores. Utilizamos libros de texto como el de Ala Markova y de Marie-Christine Varol y de Matilda Cohen Serrano. En los 2 años al cabo medimos y discutimos artículos y cuentos como El Principico, Los viajes de Gulliver, cuentos de Johá, cuentos por Jane Mushabach, que se adjunta a nuestra clase, poesía y el libro de Gloria Asher, que es también un miembro, y artículos de Aquí Jerusalén. En demás, trocamos cada semana durante todo el año, no solo durante el invierno de Florida, y con Zoom ahora tenemos gente de Florida, Nueva York y Toronto. Ahora mismo tenemos un programa de 6 meses con Liliana Benveniste para empezarmos más habilidades de conversación. En diciembre tornamos a nuestra forma tradicional. Muy bien. Trocar es importante, ¿no? Pensar en algo, ver si camina bueno, si no camina bueno, trocar, ofrecer o usar también manaderos diferentes. Y creo que si no me hierro, ahora tengo menester de mis antojos. Creo que Gloria Asher sí está con vosotros. ¿Cómo es de uso? Saludes, Gloria. Gracias por estar aquí con nosotros. Y qué placer saber que también o usas vosotros la poesía y también el libro de Gloria o también las colaboraciones entre Gloria y seguro Matilde Cohen Serrano de bendita memoria. Muy bien, a Filú me place muy mucho que usas libros como El Principico y Los viajes de Gulliver. Cosas diferentes para
cada tipo, cada sorte de elevo, ¿no? Muy Sí. bien, qué bien. Em, bueno, allora te voy a demandar un poco sobre la página que creaste, porque sos tú el que el que toma cargo de la página web de la federación, ¿sí? Es un sitio muy hermoso, con muchos manaderos. Voy a partillar de nuevo el ecrán, ¿cuál nos puedes decir del sitio? Ah, ah, foto nuevo. Tenemos una página de Facebook y un sitio web. Usamos los dos para dar a ver sobre el calendario de nuestras actividades. También queremos partajar cualquier evenimiento sefaradí en el sur de Florida. En Facebook partajamos temas de interés sefaradí o haberes de nuestros miembros. El sitio web también tiene manaderos sobre el ladino, canticas en ladino y moadim judíos con una Agadá y un seder de Rosh Hashanah, las dos en ladino. Ujú. Y ahora voy a meter, a punto metí el atadillo de la federación en el chat. Si quieres explorar un poco más tarde los muchos manaderos que mencionó Bob, entre otros. Es un sitio muy hermoso y a mí me place también lo que tienes de Rashi, soletreo y las caligrafías, alfabetos diferentes. Ujú. Em, Bob, además de tu participación con la federación, también empezaste a escribir más y más en la lengua y no solamente hablar o empezar. Ahora tienes un artículo en la renomada revista aquí Jerusalén, ¿sí? Hablamos un poco de cuál lo escribiste o de qué sujeto. Ah, el artículo para Aquí Jerusalén fue mi primer escrito enviado a la revista. Escribí sobre la influencia judía en los padres fundadores de los Estados Unidos para una presentación en la Keilah y decidí traducirlo al ladino para nuestra clase. Después de varias revisiones, sí lo envié a Aldo Sevi, que dijo que lo publicaría en diciembre o enero. El próximo está reservado para artículos sobre la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Empecé a escribir en junio cuando meldamos la parasha Korach y vimos las similaridades con el paraíso perdido de John Milton. Ambas rebeliones provocaron en las fundadoras de los Estados Unidos la temor de los demagogos que se disfrazan de democráticos, lo que llamaron tiranía de la mayoría, tyranny of the multitude, expresado en los límites constitucionales para proteger los derechos en lugar de un gobierno de una mayoría pura. Excelente, bravo. Te felicitamos muy mucho por haber escrito esto y en ladino. Es muy importante y tenemos visto entre nosotros muchos escritos y escritores nuevos durante los cabos años, ¿no? Gracias a esfuerzos diferentes como el concurso que tenemos de composición, artículos que se topan ahora de nuevo en Aquí Jerusalén o en el Manaser o escritos a filo que se topa en nuestra ladino comunidad. Eso es muy hermoso. Y también importante ver lo que estás haciendo, Bob, porque no es
solamente otruna consejo de Johá, que también nos place y que es muy importante también. Hablar y escribir de lo que decides, esto es contenido muy diferente, importante y un nivel muy alto, me parece, de historia. Y hacerlo en ladino, eso también es impresionante. Te felicito. Em, Tengo otras demandas, ma creo que podría ser hermoso hablar un poco y a mostrar, partillar con el público los videos que aprontaste para tu programa de karaoke. ¿Te parece, sí? Si lo partilamos. Ah, Bob, un ¿quieres? momento. Sí, sí, sí podemos, porque Bob, como nos contó, tiene un programa de karaoke. Em, y Liliana Benveniste canto, tiene una cantica. Bob, ¿quieres partillar el video? Sí. Un momento. Sí, sí. Para trocar. Sé que andan nosotros, Ya. sin el ayuda de Marcelo y Liliana, tenemos muchos ecranes y paciencia. Ambos son graciamos. Ah, sí. Primero el video de mi nieto. ah, ah, Habla, canta con contigo cuando el Reino Unido a su Brit Milá y también y después los videos de karaoke. Ujú. Muy bien. Y eso durante la Brit Milá, sí, de tu nieto, sí, con un poco de música en ladino. Bravo. Y ahora va a explicar un poco sobre el programa que tiene, que es muy interesante, creativo, de karaoke, ¿sí? Sí, ¿Y cómo se llama? Se llama Cara Fun. Carafón. um, so, uh, Y voy a decir una cosa, porque en un momento todos vas a ver los verbos o las palabras de la cantica con la hermosa voz de Liliana, mas si querés, también puedes cantar. Todos no vamos a poder sentir porque estás en mute, mas si quieres cantar con la música, adelante. el plano es ajustarlo como vídeos a nuestro canal de YouTube, que se puede topar en nuestro sitio web. Los vamos a meter en formato MP3 utilizando la inteligencia artificial del software Cara Fun Studio. Si tenés la versión pagada, $10 al mes, puedes ver estas canticas en buscando los títulos y ajuntándolos a un playlist. Malheureusamente, la versión de Valdez del programa no ofrece el mismo acceso. Uh, Ahora, el video, la primera es mes de mayo, por Liliana Benveniste. Mes de mayo, cuando la
toritos bravos, los caballos corredores. Cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo, triste de mí, me encuentro en estas prisiones, que no sé cuándo es de día y no sé cuándo es de noche, si no es por un pajarico que canta desde la torre. Mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Palmas, palmas. Muy bien. ¿Estabas cantando vosotros en el público? ¿Sí? Ah, tenemos otra, Bob. Sí. ¿Qué es esto? Ah, Arbelos lloran por Ludias de Isaac Azoce Ujú. y dos más después. Muy bien. ¿Y si queremos cantar, podemos? Ah, Que sí. um, todo el que quiero cantamos en Zoom es difícil si no en mute. Uh, Ama si utiliza la software Carafon, um, on can uh, cambiar la tempo, la key musicale, los claves musicales y ajusto los vocales para tiene música solo. Y me place muy mucho el nombre del programa, que se llama Cara Fun, seguro fun como que fue divertente en latino, ma cara, que se escribe muy bueno con la K, como si fuera un verbo de latino. Cara de karaoke fun. Muy bien, vamos a sentir ahora árboles, ¿sí? Sí. Sentiremos. 3, 2, 1. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Blancas sos, blancas
blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Ven, verás, ven, verás, ven, verás, veremos en el amor que nos tenemos, vemos, aunaremos en el amor que nos tenemos, vemos, aunaremos. Muy bien, Bob. Si quieres, la otra. Digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Muy bien. Bob, si quieres, por cuestión de tiempo, ¿tienes uno más? Bob, Tienes. Repite la demanda. ¿quieres decir, por cuestión de tiempo, quieres partillar un ejemplo más? Um, ¿Sí? sí. Una chica aparte, si puedes, porque también quiero demandarte otra cosa. Yeah. Un momento. Share. Muy bien. Con Gloria y Sara. Esta es el panel para controlar el tiempo, la clave. Y aquí cambia lead vocals, cambia clavo, cambia tiempo. um, uh, 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 para como el cantor le mancan. Sentiremos. Uh, uh, Gloria Asher es en Zoom. Este es el cantica de Gloria Asher con Sara Aroeste. Hanukkah, baila mi papá. Hanukkah, baila mi tía. Hanukkah, baila mi papá.
Fuera ya está frío y oscuro, largas noches del invierno. Mas no olvidemos, la hora más oscura es para amanecer. Toda escurina podemos deshacer con el nombre de Dios. Ya viene Hanukkah, Hanukkah, baila mi tía, Hanukkah, baila mi papá. Hanukkah, baila mi tía, Hanukkah, baila mi papá. Al tiempo muy oscuro de los Maccabis fue el templo desagrado. Mas ellos pocos con coraje lo reconsacraron, hicieron Hanukkah. El aceite de un día, 8 días ya duró, con el nombre del Dios. Ya viene Hanukkah, Hanukkah, baila mi tía, Hanukkah, baila mi papá. Hanukkah, baila mi tía, Hanukkah, baila mi papá. Es increíble. Muy bien. Y palmas también para Gloria, que está con nosotros. Gloria es en este Zoom, la música um, uh, es tan nuevo, no como la tradicionales, um, uh, y uh, un estilo de poesía es moderno. Sí, que también es muy importante, ¿no? Tener canticas tradicionales y también canticas nuevas. Gloria, increíble, ¿no? Que ahora la gente puede hacer karaoke con tu voz. Maravilla. Lores al Dio, que todo es posible. Em, bueno, Bob, antes de escapar, porque también queremos dar un poco los saludos en el chat, quiero demandarte si hay algo más que quieres partillar con el grupo. ¿Cuál nos espera este año del grupo? O si hay, bueno, otra demanda, aparte de la demanda, es que si hay otros grupos en los Estados Unidos o en otros países que quieren crear un grupo como el tuyo, ¿qué consejo tienes para ellos? Un momento. Marcas. Ah, un grupo ah, que tiene ministerio de voluntarios dedicados como Diane Mortensen y Jay Kohenak, y especialmente nuestra presidenta Rose Papo Allen. Hay muchas más para mencionarlos a todos. El grande problema es de atraer nuevos miembros, especialmente los jóvenes, y a nuestra organización. Hasta ahora tuvimos poca reushita. La colaboración recién con el Levis Sandler JCC en Boca Raton de los 2 años al cabo. Está trayendo los programas a un público más amplio. Esperamos que nuestra colaboración con el Templo Bet Ami de Boca Ratón para las Havrutas con el Rabino Nissim traiga enseñanza de la Torah al estilo sefaradí a una audiencia más amplia. Y espero que nuestras creaciones de karaoke en ladino traiga las canticas a más gente. Amén, amén. Muy bien, Bob, te quiero agradecer muy mucho por todo lo que haces, tus esfuerzos, también como el vicepresidente, si no me equivoco, de la federación. Y ahora quiero invitar o convidar a nuestro amigo Zamir a ayudarnos, como puede ser asistente de los encuentros. Zamir, si quieres presentarte brevemente para conocerte y también ayudarnos, en este caso, si quieres escoger ciertos comentarios o saludes, también te damos la bienvenida. Y sí,
Sí, te vamos a también convidarte a activar el audio, seguro. ¿Me sentís bueno? Sí. Hola, hola. Soy Zamir y tengo hecho unos fílmicos en latino. Me llamo El Bilbilico, están en las redes sociales, así que os convido a verlos y partillarlos. Estoy aquí para meter los mensajicos y comenzamos por el primo que dice Nelson Adrián Toro. Shalom para todos vosotros, hermanas y hermanos, venidos con bien y topes todo lo bueno. Levana Galanti dice buenas tardes, buen mes a todos, amigos de Jolón, Israel. Nelson Adrián dice gran empecillo del mes de Elul. Y Miriam decía que buena semana y buen mes a todos. Qué hermoso ver a Brian y presentamos su Mozafir y que Mercía Lili y Marcelo por sus encuentros y que no está Jake, pero ya respondió la señora Borny que la mujer está en el hospital. Washlem. Em, Dice Nisim Ashkenazi, muchas gracias a ti, Bob, y a todos los que elaboran y nos traen estos programas. Salud buena a todos. La señora Bornik demanda cómo es que hablan catalán entre otras lenguas, la familia de Bob. Mm. Mm, Silvia dice Shalom a todos desde Ashdod, Israel. Jodesh Elul Tov, a todos con Javeres buenos. Gracias por esta maravilla de encuentro. Y Rachel Portnik dice que pensó que estaba bailando Üsküdar Gidariken, mas dijiste que es Oglan Oglan. Nisim Ashkenazi dice saludos de Israel. Y Rachel dice que hermosa familia, Bob, que no manques. Y que la certifica no es del Cal de Izmir, es de la Sociedad Ozer Dalim para huérfanos. Zamir, vamos a esperar un puntecico para mirar de responder. Bob, ¿decides que tu familia hablaba catalán también? Um, Mi suegra hablan catalán. Um, Él ambas lenguas, muchas lenguas. Él tiene tiene una amiga que es de Cataluña Mm. y él aprendí catalán uh, cuando yo visité Cataluña. um, yo hablo catalán también. Maravilla. Las lenguas románicas, ¿no? Y Bob, también el comentario de Rachel. Vamos a echar un ojo al documento que vimos, porque lo que nos dice Rachel es que es otra, bueno, la sociedad es para huérfanos en vez del CAL en sí, ¿no? Del documento, de la boda y la sedacá. Eso es interesante. Vamos a ver el documento de nuevo, ¿sí? Eh, sí, Zamir. Ay, perdón, no sé cuál ha. Sí. Hola. Seguimos con un mensaje de Guy Albala que dice Shalom a todos y que tiene una demanda. Que si puede decir si Bob conoció a Jack Albala que laboró en el club o otra organización sefaradí en el Bronx. Um, uh, el tiempo cuando visitó el club, yo tiene 8 años hasta 3 años. No conocí los labores. Está un lugar para celebraciones con familia, para comidas después
ah, ah, boda u fiesta, ah, no conocido los labores para recordar los grupos de musicales y por qué yo empecé a estudiar clarinete y descalzo los 4 años merco un oud y un canón y me enseñó. Merci mucho, Bob. Y Zamir, sí. Sí. Mucha gente, hay muchos mensajes que les plació mucho el carafón, la idea y las canticas. Em, sí, mucho. A mí mucho me agradó muy mucho también. Espero los fílmicos. Cecilia dice que maravilla de ver tanta gente dedicada a mantener las tradiciones sefaradíes. Em, Miriam dice que hermosura, Gloria. Y después Elsa también, brava, Gloria, qué hermosos verbos. Roger también, Gloria, qué voz maravillosa tienes. Y todo maravilloso. Hacen mucho el karaoke. Y que la cantiga es muy buena, sí. Bueno, muchos mensajes del karaoke. Em, Nelson dice, muchas gracias por presentarnos y compartir con nosotros todas estas historias de vida. Eneida dice, gracias por el encuentro de Florida. Y Nelson de nuevo dice, para todos vosotros, una semana de buena y dulce que tengas. Que la Bachadik muestro nos tenga sanos y regios, libre de males y jazinuras, y ainara. Y que muchos años de vida nos sean añadidos, reusitayas la caminos de leche y miel, al vermos, shalom. Muy bien, Samir. Nelson siempre nos da estas palabras muy hermosas y bendiciones. Todos tenemos menester de palabras tan hermosas para empezar la semana. Merci muy mucho, Samir, por ayudarnos a meldar estos comentarios y también javeres y saludes. Por el encuentro. Y de nuevo, merci muy mucho, Bob, por este encuentro muy hermoso y por ser nuestro musafir. Tu primera vez como musafir, ¿sí? Sí, Primera vez, creo. Sé que participas mucho. También que queremos agradecer a Diane por estar aquí con nosotros. También enviar saludos a Jake y otros amigos de la Federación Separadí de Palm Beach County, entre otros, que están aquí con nosotros. Antes de irnos, como siempre, me placería partillar los haberes y la presentación que aprontó Liliana. Bueno, aquí estamos. Ya vamos escapando el programa 235. Más si quieres cantar de nuevo o topar información o detalles del programa, os encorajo a visitar la página de Sefarad, donde se topa todo enregistrado. Esperamos vervos en una semana, la semana venidera, el 31 de agosto, para nuestro encuentro venidero con Devin Nar en conversación con su musafira Rosa Altaraz Habib, hablando de las escuelas judías de Estambul. Puede ser que lo podemos comparar un poco a las escuelas de otras ciudades hoy del pasado. Y si queréis más haberes, aquí tenéis la información, los números y los detalles para estar en contacto con Liliana en WhatsApp o por email también. Bueno, ya hablé sobre el sitio, la página donde puedes topar estos videos y más. Merci mucho por vuestra colaboración y también por estar aquí con nosotros otra una semana. Y con esto quiero sueltaros una semana buena y clara. Todo bueno que tengáis. Merci mucho por estar aquí con nosotros y al vernos. Ni la guerra ni la dolor, muchos la grande, Merci muy mucho, Bob. nuestro corazón. Saludos a todos. Gracias, semana buena. Gracias. Semana Gracias buena, para todos. Semana buena. merci. Encontro maravilloso. Y por ti yo viví.
Al vernos, merci mucho. Al vernos, Clara. vernos, escapados con bien. Ja, setmanada buena. Al vernos. Nos vemos. Al vernos.